Buenos días, abogado. Mi nombre es Hermelinda Suyapa Morales, pasante de la carrera de Derecho, cursando la clase de Derecho Procesal Civil 1. Matriculada en la sede de Santa Rosa de Copán, y el día de hoy vamos a exponer sobre los modos de otorgar poder. El presente video tiene como objetivo profundizar en aspectos esenciales del proceso civil en Honduras conforme al Código Procesal Civil vigente. Se abordarán temas claves como la acumulación de procesos, los requisitos formales, la determinación del tiempo y lugar de las actuaciones procesales, el cómputo de los plazos, la preclusión, el idioma oficial y las formas admitidas para llevar a cabo los actos procesales. Estos elementos no solo garantizan la eficacia del procedimiento, sino que también aseguran el respeto al debido proceso y la tutela judicial efectiva. Clases y modos de otorgar poder en Honduras. En el proceso civil hondureño, una persona puede autorizar a otra para que actúe en su nombre mediante un poder. Este poder puede ser de diferentes clases y puede otorgarse de distintos modos, dependiendo del tipo de acto que se quiera realizar. Por ejemplo, tenemos el poder general para pleitos y el poder especial para actos concretos. El poder general para pleitos es un poder amplio que autoriza al apoderado para actuar en todo tipo de procesos judiciales, ya sea civiles, administrativos o laborales. También le permite al poderante en todas instancias y procedimientos, incluyendo interposición de recursos, conciliaciones de cobro, etc. Y el poder especial es un poder limitado, otorgado para realizar un acto específico o en conjunto de acto administrativo, como vender una propiedad, firmar un contrato, interponer una demanda específica. Este tiene un alcance restringido y el apoderado solo puede hacer lo que expresamente se le permite en el documento. También tenemos los diferentes modos de otorgar poder que son válidas en nuestro país, como escritura pública, documentos privados, comparecencia personal ante un juez. En nuestro país, una persona puede otorgar poder, como ya lo decíamos, ser representada en un juicio, en actos concretos. Existen dos tipos: el poder general para pleitos, que es amplio, y el poder especial, que se limita a actos específicos. Estos poderes pueden darse mediante la obligatoriedad del poder. En Honduras, el poder otorgado para actuar en juicio puede ser general o especial, dependiendo del alcance de las facultades concedidas. El poder general faculta al abogado para intervenir en todos los procesos del poderante, desde los actos preliminares hasta la ejecución, incluyendo todas las instancias y recursos posibles. El poder especial es necesario para actos específicos como desistir de la demanda, absorber posiciones, renunciar recursos, conciliar, transigir, aprobar convenios, recibir pagos, sustituir o delegar el poder. Estos actos no pueden realizarse si no están expresamente autorizados. También implica el principio de literalidad del poder, lo que significa que solo se pueden ejercer las facultades que estén expresamente indicadas en el documento. No se presumen las facultades especiales si no están redactadas claramente. También tenemos los deberes del profesional del derecho. Como número 1 tenemos la obligación de actuar con diligencia y lealtad. Esto es importante porque asegura que el abogado actúe con responsabilidad, honestidad y respeto a las normas del proceso y garantiza un proceso justo y equilibrado para todas las partes. Como número 2 tenemos responder de las comunicaciones legales. Aquí es importante porque el abogado debe estar atento a las notificaciones y requerimientos judiciales. Esto evita que el cliente pierda plazos, recursos de posibilidad de defenderse y defenderse adecuadamente. Es esencial para el cumplimiento oportuno
de las obligaciones procesales. Como número 3, también tenemos a mantener informado al cliente, sumamente importante porque garantiza y genera confianza, transparencia y respeto hacia el cliente. Ya como sabemos que el cliente tiene derecho a saber cómo va su caso, cuáles son los riesgos y las decisiones que se están tomando. También tenemos la recepción de documentos. Aquí el abogado actúa como depositario de la prueba y la documentación de su cliente. Una mala gestión documental puede perjudicar el caso gravemente, se puede perder. Estos deberes aseguran que el profesional del derecho no solo tenga conocimientos técnicos, sino que actúe con ética, compromiso y respeto al proceso judicial, defendiendo los derechos del cliente y manteniendo la integridad del sistema de justicia. La acumulación. ¿Qué es la acumulación? En el proceso civil es una técnica procesal que permite unir varias pretensiones o procesos en un solo procedimiento judicial, siempre y cuando cumpla con los requisitos legales, tanto objetivos como subjetivos. Cuando decimos objetivos nos referimos a que como que las pretensiones no sean incompatibles, y cuando decimos subjetivos es como que las partes sean las mismas o conexas. Estos también tienen efectos, como las pretensiones o procesos se tramitan en conjunto, también se resuelven en una única sentencia, pero el juez debe resolver cada pretensión de forma separada y clara. Y también esto ahorra tiempo, recursos y evita sentencias contradictorias. En resumen, la acumulación es un proceso de varias pretensiones. Es la unión de varias pretensiones o un proceso en un solo juicio, siempre que cumplan con los requisitos legales ya establecidos, ¿verdad? Y su finalidad es lograr la eficacia, coherencia en la resolución y economía procesal. Los requisitos de la acumulación nos lo dice claramente en el artículo 96 del Código Procesal Civil, que para acumular pretensiones, 1, debe ser que el juez tenga competencia para todas las pretensiones. 2, que las pretensiones puedan tramitarse en un mismo tipo de proceso. 3, que no exista prohibición legal para acumularlas. Y si la acumulación es incorrecta, el juez dará 5 días para corregirla. Esto está expresamente en el Código Procesal Civil. Las clases de acumulación en el Código Procesal Civil los encontramos en el artículo 97, que encontramos la acumulación objetiva, acumulación objetiva eventual en el artículo 98 y acumulación subjetiva en el artículo 99. La acumulación objetiva es importante porque permite al demandante presentar varias pretensiones en un mismo proceso contra el mismo demandado, siempre que no sea incompatible. La acumulación objetiva eventual es importante porque permite presentar pretensiones que se excluyan entre sí, pero con orden de prioridad. Se indica cuál es la principal y cuáles son subsidiarias. En la acumulación subjetiva, permite que varios demandantes o demandados estén en el mismo proceso, si hay conexión en los hechos o en las causas de pedir. Estos 3 tipos de acumulación permiten que el proceso sea más rápido, ordenado y justo, facilitan la solución de conflictos relacionados en un solo juicio, evitan sentencias contradictorias y fortalecen la economía procesal. Los requisitos para la acumulación. Como número 1 tenemos que la acumulación de procesos únicamente procede a instancia de parte y es admisible cuando la sentencia que haya de recaer en uno de los procesos pueda producir efectos prejudiciales en el otro. Otra, entre los objetos de los procesos cuya acumulación se pide que exista tal conexión que de seguirse por separado pudieran dictarse sentencias
con pronunciamientos o fundamentos contradictorios e incompatibles o mutuamente excluyentes. Como número 2 tenemos que la acumulación de procesos se solicitará siempre al juez que conozca el proceso más antiguo, el que acumularán los más modernos. De incumplirse este requisito, se declara inadmisible la solicitud por auto y sin ulterior recursos, continuando su curso cada proceso separado. Toda acumulación debe de cumplir estos requisitos. Procesos acumulativos. ¿Cuándo procede la acumulación? La acumulación de procesos no se permite en cualquier momento o tipo de proceso, solo se permite en casos específicos. A continuación les diré cuáles. En procesos declarativos, siempre que tengan los mismos trámites, por ejemplo, ambos sean ordinarios o ambos sean abreviados, o que puedan unificarse sin afectar los derechos procesales de la parte. Como número 2, también en procesos de ejecución. También se puede permitir siempre que cumplan los requisitos establecidos, como la relación entre las obligaciones que se ejecutan. Estos también tienen requisitos para que sean admitidos, para que se admita la acumulación, ¿verdad? Como número 1 tenemos que los procesos deben estar en primera instancia. O sea, no se pueden acumular si uno de ellos ya pasó a una etapa superior como apelación. Como otro requisito tenemos que en el proceso ordinario no debe haber iniciado la audiencia probatoria. Es decir, antes de que comience a presentarse las pruebas en juicio. Como número 3 tenemos que el proceso abreviado no debe haberse practicado ninguna prueba aún. Si ya comenzó la etapa probatoria, ya no puede acumular. Entonces, la acumulación de procesos en Honduras procede cuando se trata de procesos declarativos compatibles o de ejecución con conexión suficiente, siempre y cuando que se respeten los derechos de las partes. Para que se admitan los juicios deben estar en primera instancia y no haber sido iniciado la etapa probatoria, la cual garantiza que no se afecte la legalidad ni el derecho a defensa. Procesos no acumulables. En el derecho procesal civil de Honduras hay ciertos procesos que no son acumulables. Y estos es cuando no cumplen con los requisitos legales establecidos para la acumulación de pretensiones o procesos según el Código Procesal Civil. Algunos casos en que se rechaza la acumulación son si no se pudo acumular como pretensiones desde el inicio del proceso. Esto quiere decir que el demandante debió plantear todas las pretensiones desde el principio. También si fueron promovidos por el mismo demandante o reconveniente sin justificación. O sea que no hay una causa válida para separar las pretensiones si a la ley permitía acumularlas. También tenemos si los procesos están en un juzgado distinto y el más antiguo no tiene competencia objetiva por materia o cuantía. La competencia objetiva es inderogable. No se puede permitir la acumulación si uno de los juzgados carece de jurisdicción legal, pues violaría el principio de legalidad y podría causar nulidad procesal. También tenemos si la competencia territorial del juzgado más moderno es inderogable por ley. Como algunas competencias territoriales están fijadas por norma hiperactiva, por ejemplo, en procesos de familia o menores, no pueden modificarse por voluntad de las partes, por lo tanto, no es posible acumular. También tenemos si existe la litispendencia, mismos hechos, partes y pretensión. Ya hay un proceso en curso sobre el mismo conflicto. En vez de acumular, se debe terminar el proceso más reciente, porque
Procesalmente no pueden existir dos procesos paralelos con idéntico objeto. Requisitos para la acumulación del proceso. Cumplir con los requisitos para la acumulación del proceso ante el mismo órgano jurisdiccional están establecidos en el artículo 104 del Código Procesal Civil Honduras. Es fundamental para garantizar el debido proceso. Los requisitos que debe llevar son: se presenta por escrito indicando los procesos, estado procesal y razones. Como número 2 es el proceso ordinario ante la audiencia probatoria. Número 3, en abreviado, con mínimo 5 días de anticipación a la audiencia. Cumplir con los requisitos del artículo 104 no es una formalidad vacía, sino una garantía de orden, de legalidad y justicia en el procedimiento, que permite usar la acumulación como herramienta útil sin vulnerar derechos ni afectar la eficiencia del sistema judicial. Trámite y resolución. Número 1. Copia a las partes en 5 días para alegar. Esto se refiere a que una vez recibida la solicitud de acumulación, el juez debe dar copia a las demás partes involucradas, quienes tendrán 5 días para manifestar su conformidad u oposición. Como número 2 tenemos que el juez resuelve en 5 días. Si hay acuerdo, acumula; si no, decide lo que estime. Como número 3 tenemos: si se acepta lo propuesto, más nuevo se unen al más antiguo. Este nos quiere decir que si se aprueba la acumulación, los procesos más recientes se acumulan al más antiguo, que es el que se conserva el expediente principal y orienta el trámite. Esto evita que un proceso más avanzado se retroceda innecesariamente. Como número 4 tenemos que si está en diferentes etapas, se suspende el más avanzado hasta que coincidan. Si los procesos se encuentran en diferentes etapas, como bien lo dice, el juez debe suspender el proceso más avanzado hasta que el otro alcance la misma etapa. Esto permite dictar una única resolución conjunta sin desigualdad procesal ni duplicidad de decisiones. Como número 5 tenemos: si se niega los procesos, sigue por separado y se imponen costas. O sea, si el juez deniega la acumulación, cada proceso continúa por separado y se imponen las costas a quien promovió la solicitud de manera improcedente. Esto se desincentiva el uso abusivo de esta figura procesal y se protege la economía procesal real. Este trámite garantiza que la acumulación del proceso sea una herramienta útil, eficaz y justa, evitando resoluciones contradictorias y al mismo tiempo respetando los derechos procesales de las partes y el orden legal del procedimiento civil. Tenemos la acumulación de distintos órganos jurisdiccionales. En el artículo 107 al 108 nos habla sobre la solicitud. Dice que en la solicitud se debe indicar ante qué juzgado están los demás procesos. También no suspende el curso de los procesos, salvo si alguno está pendiente solo de sentencia. O sea, los que están en curso siguen. Y las partes pueden alegar en 5 días después de notificadas. Y el juez resuelve en 5 días.
Lugar de la celebración de los actos procesales. Una regla general es que los actos procesales, llámese audiencia, diligencia, recepción de pruebas, etc., deben realizarse en la sede del tribunal que conoce del proceso. Esta regla garantiza la formalidad y validez de los actos, el control judicial sobre el desarrollo del proceso y el respeto al principio de publicidad y la organización procesal. Claro, como en cualquier trámite hay excepciones, también aquí tenemos algunas. Como número 1 tenemos si la naturaleza del acto lo requiere, puede realizarse fuera de la sede. Por ejemplo, una inspección judicial o reconstrucción de hechos puede practicarse fuera del edificio judicial, ¿verdad? Como número 2 tenemos si se requiere fuera de la jurisdicción, se practicará mediante auxilio judicial. Siempre y cuando sea necesario practicar un acto procesal fuera del ámbito del territorio del tribunal, debe recurrir al auxilio judicial, es decir, solicitar a otro tribunal competente que lo ejecute. Por ejemplo, testimonio de un testigo que reside en otra ciudad. Como número 3 tenemos, el tribunal puede trasladarse dentro de su circunscripción si es necesario para una resolución más justa, especialmente para las prácticas de prueba. Aunque ya sabemos que la regla general es que los actos procesales se celebren en la sede tribunal, la ley permite excepciones razonables y necesarias como las que estábamos abordando para garantizar una justicia efectiva y accesible, ¿verdad? Y ajustada a la realidad de los hechos, ya que todos los casos son diferentes y no se compara uno con el otro. Tiempo de los actos procesales. Según el artículo 119 del Código Procesal Civil, nos dice que la realización de los actos se debe practicar puntualmente en la fecha, día y hora señalados por el tribunal. También no se admiten dilaciones injustificadas salvo causas de fuerza mayor o razones legalmente fundamentadas. Es importante porque garantiza el principio de celeridad procesal y evita retrasos. También nos habla de los días y horas hábiles. Días ya sabemos que son todos los días del año exceptuando sábado, domingo, feriados legales y los que la Corte Suprema de Justicia declare. Y horas hábiles, según son las 6 de la mañana AM y 6 PM, sin perjuicio al horario del juzgado, ya que esto puede variar según el horario establecido por el juzgado donde es el juzgado competente, ¿verdad? Aunque la ley fija este rango, en la práctica de los actos debe ajustarse al horario de funcionamiento del tribunal. Cómputo de los plazos. Como número 1 tenemos que el plazo inicia el día siguiente al acto de comunicación. O sea, el tiempo empieza a correr una vez notificada. Número 2. Se incluye el día del vencimiento que finaliza a medianoche. Número 3. Si un plazo depende del vencimiento de otro, empieza sin nueva notificación. Muy importante conocer ese. Número 4. Es un plazo por días. Se excluyen los días inhábiles, excepto en casos urgentes. 5. En plazos por meses o años se cuenta de fecha a fecha. Y como número 6 tenemos que si el plazo vence un día inhábil, se prorroga al siguiente día hábil. Muy importante conocer todo esto en cuanto a los plazos, el vencimiento, cuando hay una excepción, porque es un día inhábil, qué se debe hacer en caso de que caiga en día inhábil y entonces se hace una prórroga. Preclusión procesal y responsabilidad. La preclusión es una figura jurídica procesal que implica la pérdida del derecho a realizar un acto procesal cuando expira el plazo o término legalmente establecido sin que la parte interesada lo haya ejecutado. Por ejemplo, si una parte no presenta sus pruebas dentro del plazo otorgado, ya no podrá hacerlo más tarde.
Aquí nos dan algunos casos específicos, como si se vence el plazo o el término procesal sin realizar el acto correspondiente, se pierde el derecho a ejercerlo. Esa es preclusión, o sea, venció. También tenemos otro que es el secretario judicial dejará constancia del vencimiento y dará curso al expediente. También nos habla sobre la responsabilidad del auxiliar, o sea, del secretario, ¿verdad? Si el secretario judicial no cumple con su deber de continuar el trámite tras el vencimiento del plazo, incurre en responsabilidad disciplinaria y legal. Se le hace una sanción que se puede denominar administrativa. Puede ser multado con una suma de medio a un salario mínimo completo. También puede incurrir en responsabilidad civil o penal. Si su omisión causa perjuicio a las partes o constituye un delito como retardo malicioso de justicia, también puede enfrentar sanciones civiles por daños o incluso procesos penales. La preclusión procesal mantiene el orden y la eficacia en el proceso civil, obligando a las partes a actuar dentro de los plazos establecidos. Por su parte, el secretario judicial tiene un rol esencial en garantizar el cumplimiento de estos, y su omisión puede generar consecuencias administrativas, civiles o penales. El idioma, muy importante. Dice que todos los procesos se tramitarán en idioma español. Si una persona no entiende español, se habilitará un traductor juramentado y autorizado para poder traducirles y hacer que la persona comprenda. Para personas sordomudas, si leen, escriben, se usa la escritura. Si no saben ninguna, se designa un intérprete adecuado. También tenemos que se levantará acta resumida y se adjuntará grabación firmada por el intérprete. Asimismo, todos los documentos en otro idioma deben ir acompañados de su traducción al español con efectos probatorios según el Código Procesal, ¿verdad? Y legalmente autorizados. Y si son documentos traducidos, tienen que estar legalmente autenticados. Forma de los actos procesales. La subjeción al principio de legalidad formal. Todos los actos procesales, ya sean realizados por el juez, el tribunal o las partes, deben cumplir con los requisitos legales establecidos en cuanto a forma, contenido, procedimiento. Por ejemplo, una demanda debe presentarse por escrito, cumplir con los requisitos mínimos, como identificar las partes y hechos, y firmarse debidamente. Este principio garantiza la seguridad jurídica, validez procesal, igualdad procesal. Como número 2 tenemos acceso a la justicia garantizado. Aunque se exige cumplimiento formal, los requisitos legales no deben convertirse en barrera para el acceso a la justicia. Es decir, la forma nunca debe prevalecer injustamente sobre el fondo. También el juez debe interpretar las normas formales con flexibilidad razonable, especialmente cuando hay errores no graves, el derecho sustantivo está claramente planteado y se busca evitar injusticias formales. En conclusión, el sistema procesal civil hondureño promueve la seguridad jurídica mediante normas claras sobre la acumulación, tramitación y resolución de los procesos. Esto permite evitar duplicidades, contradicciones y decisiones incompatibles entre tribunales, fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en la administración de la justicia. Asimismo, el respeto de los plazos y principios de preclusión garantiza la celeridad y orden del proceso, incentivando la responsabilidad procesal de las partes y evitando dilaciones indebidas. También la inclusión de normas sobre idioma, traducción, formalidades demuestra el compromiso del proceso civil con el acceso a la justicia, asegurando que ninguna persona queda excluida por razones lingüísticas o formales.
Muchas gracias por su atención prestada. Feliz día.